Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ada Reyes y hoy le voy a hablar acerca de la piratería en alta mar. Para empezar, vamos a dar una breve introducción de lo que va a tratar la presentación de esta noche. Como sabemos, la piratería en alta mar es un problema que afecta directamente la seguridad del comercio internacional. Muchas personas creen que la piratería es un tema ficticio, algo que solo pasa en películas o algo que sucedió en el pasado. Pero actualmente la piratería es algo que se sigue dando y que sigue amenazando la seguridad del comercio internacional. Entonces, dentro de esta presentación, lo que vamos a conocer sobre la piratería es qué es en sí la piratería marítima, cuáles son algunas de las zonas más afectadas a nivel mundial, algunos casos de la vida real sobre piratería y el impacto que tiene este fenómeno en el transporte marítimo y la economía global. También podremos conocer algunas medidas que se han tomado a nivel internacional para poder combatir la piratería en alta mar. ¿Qué es la piratería marina? Bueno, es definida como aquel ataque o acto de violencia, detención u otra depredación cometido por un buque privado o una aeronave privada contra otro buque o aeronave en alta mar con fines de lucro personal. Generalmente, pues esto implica el robo de las mercancías, la toma de rehenes o la comisión de actos de violencia. Un ejemplo que podemos dar para que nos quede más claro el concepto de piratería es, por ejemplo, en la imagen podemos ver, se nota apreciar un poco, está por un lado el buque y por otro lado hay personas disparándole. Estas personas no son como los piratas de las películas, sino personas comunes y corrientes eh, que son asaltantes de buques, personas que quieren hurtar la mercancía dentro del buque y toman como rehenes a las personas que están dentro de este buque. ¿Y cuáles son algunas de las zonas más afectadas? Bueno, las zonas más afectadas por la piratería a nivel mundial en alta mar son el Golfo de Adén y el Cuerno de África, para empezar, especialmente frente a las costas de Somalia. Fue durante años una de las zonas más peligrosas del mundo por las acciones de los piratas somalíes. Luego tenemos el Golfo de Guinea, que está ubicado en África Occidental. Actualmente es uno de los focos principales de piratería y pues aquí se dan ataques violentos y secuestros. Luego tenemos el estrecho de Malaca que está ubicado en el sudeste asiático. Es una ruta marítima bastante estratégica entre Indonesia, Malasia y Singapur. Y pues a pesar de los esfuerzos regionales que se hacen para que los actos de piratería sean reducidos, sigue siendo una zona bastante vulnerable en la actualidad. Y finalmente tenemos el Caribe y América Latina. Como sabemos, en nuestra zona, pues es algo poco común, es algo que se da en muy pocas ocasiones, pero se han presentado incidentes en zonas como Venezuela y Honduras. Entonces es por esto que nosotros como hondureños muchas veces vivimos alejados del tema de la piratería y creemos que es algo que solamente se da en las películas o que solamente sucedió en el pasado, pero actualmente es algo que nos sigue afectando. ¿Cuáles son algunas consecuencias que puede traer la piratería en alta mar? Para empezar, el aumento del costo de transporte por seguros altos. Como sabemos, las mercancías siempre deben de ir aseguradas. Entonces, al existir el riesgo de la piratería o que el buque vaya a cruzar por una zona vulnerable, el costo del seguro se eleva. Entonces, esto nos aumenta a nosotros nuestro costo de transporte. Como segunda consecuencia tenemos el riesgo para la vida de los marineros. ¿Por qué? Porque muchas veces estos marineros son tomados como rehenes por estas personas que se encargan de realizar la piratería. También están las pérdidas millonarias por carga robada o rescatada. Sabemos que la mercancía que se transporta en los buques es de alto valor. En algunas ocasiones pueden haber vehículos, en otras veces solo contenedores con cosas de uso diario o personal. Y rescatar una mercancía que ha sido robada, pues es un trabajo bastante difícil que implica la utilización de mucho dinero. También las desviaciones de rutas que incrementan el tiempo de entrega.
sabemos que el transporte marítimo es uno de los medios de transporte que tarda más tiempo en arribar hasta el lugar de destino. Entonces, al tener que tomar desviaciones para no cruzar por zonas vulnerables, esto incrementa los días en que la mercancía puede ser entregada. Y finalmente, la afectación a la seguridad alimentaria y energética en regiones dependientes del comercio marítimo. Algunas medidas de prevención ante ataques de piraterías es, para empezar, revisar si la embarcación cuenta con sistema de seguridad. Este sistema de seguridad dentro del buque está dividido en la primera capa, que es donde debe haber un buen cuidado, debe de haber buena vigilancia, debe de haber un alambre de púas. También los francos a bordo también tienen que estar bien pendientes. Y la segunda capa de defensa es el endurecimiento de las puertas y el sensor de movimiento. Y finalmente, en la última capa de defensa es el endurecimiento interior de puertas y el cuidado que se debe tener en el punto de encuentro. Y también debe de existir mucha comunicación entre, entre los marinos. Como segunda medida de prevención es evaluar las posibles amenazas y riesgos del trayecto para conocer si se va a cruzar una zona vulnerable y si existe la posibilidad de poder hacer una desviación sin afectar de manera tan abrupta el tiempo de entrega. Como tercera medida de prevención tenemos monitorear el trayecto con frecuencia y garantizar una comunicación constante. Es importante que siempre se esté monitoreando el buque, que se esté en constante comunicación con las personas a bordo de él para así asegurarnos de que todo está bien y de que las mercancías van a arribar a su lugar de destino con seguridad. Y finalmente, pero no menos importante, es contratar un seguro de carga que proteja las mercancías, porque como sabemos, en caso de robo, las mercancías están aseguradas, pues no afecta tan directamente a nuestros clientes. Algunas medidas internacionales que se han tomado contra la piratería son la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este permite a los estados intervenir contra la piratería en aguas internacionales. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto ha permitido, pues, que que las patrullas militares estén en zonas críticas como Somalia. Las operaciones navales conjuntas, como la operación Atalanta de la Unión Europea o Combined Task Force 151, liderada por Estados Unidos, enfocadas en escoltar los barcos y patrullar todas aquellas zonas de riesgo, aquellas zonas vulnerables o que son conocidas porque se da la piratería. Y finalmente, pues la colaboración regional como el RECAP en Asia y el Code of Conduct de Yaoundé en África Occidental. Estos son algunos ejemplos de medidas internacionales que se han tomado para poder combatir la piratería. Algunos casos, porque sí ha pasado en la vida real la piratería, como lo mencionaba, muchas veces creemos que es algo ficticio, algo que solo pasa en las películas. Algunos casos bien sonados sobre la piratería, para empezar, fue el Maersk, Alabama, en 2009, donde el capitán Richard Phillips fue secuestrado por piratas somalíes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los piratas somalíes abordaron el buque carguero estadounidense Maersk, Alabama, e intentaron secuestrar a la tripulación. El capitán Richard Phillips se ofreció como rehén para poder proteger a su tripulación. El resultado de esto es que fue rescatado por la Marina de los Estados Unidos en una operación de alto riesgo. 3 piratas fueron abatidos por francotiradores Navy SEAL y uno de ellos fue capturado. Pues finalmente el impacto que esto tuvo es que se inspiró la película Captain Phillip, protagonizada por Tom Hanks, y puso el foco mundial sobre la crisis de piratería en Somalia. Otro de los casos más sonados fue el MT Nave Andrómeda en 2020. Un buque petrolero británico que sufrió un intento de secuestro frente a las costas del Reino Unido finalmente fue frustrado por las fuerzas especiales. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó en este caso fue que la tripulación del buque petrolero Nave Andrómeda reportó la presencia de
presuntos polizones que se volvieron hostiles, estaban molestos. Como resultado, las fuerzas británicas intervinieron rápidamente en una operación nocturna y pudieron controlar la situación sin que hubieran heridos. El impacto que esto tuvo es que aunque no se confirmó como tal un acto de piratería tradicional, demostró los riesgos existentes relacionados con la seguridad en puertos y tránsito marítimo en Europa. Y finalmente, el caso del Golfo de Guinea, el buque Mozart de bandera turca fue abordado por piratas quienes asesinaron a un marino y secuestraron a 15 tripulantes. Los piratas pues abordaron el buque Mozart de bandera liberiana y operado por una empresa turca. Un miembro de la tripulación fue asesinado y 15 marineros fueron secuestrados, quienes fueron liberados semanas después tras negociaciones de rescate. Y el impacto que tuvo es que este incidente evidenció el peligro creciente en el Golfo de Guinea, ahora considerado el área con más secuestros marítimos del mundo. Y como conclusión, pues sabemos que la piratería en alta mar continúa representando una amenaza seria para el comercio internacional, la seguridad de la tripulación y la estabilidad de las rutas marítimas. Aunque los esfuerzos internacionales han logrado reducir su impacto en algunas regiones, otras regiones siguen siendo vulnerables desde el pasado y actualmente siguen siendo unas zonas vulnerables ante la piratería, por lo que es fundamental que se mantenga la cooperación entre países, los organismos internacionales y las empresas navieras para poder fortalecer la vigilancia, aplicar leyes efectivas y proteger la navegación global. ¿Por qué es importante comprender este fenómeno de la piratería? Porque nos ayuda a valorar el papel de la seguridad marítima y también la importancia del transporte en el desarrollo económico mundial. Muchas gracias.